Bueno, la parasha de la semana es Matot, ¿cierto? ¿De dónde va, a dónde va el pasaje? 30, capítulo 30 entonces. Capítulo 30, dice, habló Moshe a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel. Dice que habló a los príncipes, pero no habló al pueblo. ¿Por qué no habló al pueblo y habló a los príncipes? Sigo. Habló Moshe a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Eterno ha mandado. Esto es lo que el Eterno ha mandado. Moshe le comunicaba la interpretación o la Torah a Aarón, ¿cierto? A Aarón. Luego entraban príncipes y se la comunicaba a los príncipes, a los hijos, al principio. Moshe, Aarón, Moshe la comunicaba a los hijos de Aarón. O sea que Moshe ya lo había dado una, la había dado dos veces. Moshe, Aarón, sus hijos. Y luego entraban los príncipes. O sea que Moshe terminaba predicándole nuevamente a Aarón, nuevamente a los hijos y nuevamente a los príncipes, por 2, 3, 4 veces. ¿Sí? Más o menos funcionaba así hasta que se le daba al pueblo. Ahora miren esto. Habló Moshe a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Eterno ha mandado. Cuando alguno hiciere voto al Eterno o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto al Eterno y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma será firme. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Y el Eterno la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Hasta este instante, ¿qué diferencia encuentran entre lo uno y lo otro? Entre el hombre y la mujer. Que el hombre no hay quien le pueda romper el voto. Una, ¿por qué? Por eso es la cabeza de la mujer. No. Más allá. Ahí está la escritura. Lean. 2. Dice, cuando alguno hiciere voto al Eterno o hiciere juramento ligando su alma. ¿Juramento? ¿La mujer hace en algún momento un juramento? Voto. No hace juramento. Hace voto, pero no hace juramento. Correcto. A eso dice la Torah. O sea, por eso hace la alusión arriba. Por eso utiliza en el pasuk 3 más la mujer. Hay una diferencia. Dice más la mujer. No dice y la mujer, sino más la mujer. O la mujer, habría podido decir. Pero no dice y la mujer o la mujer, sino más la mujer. Habló Moshe a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Eterno ha mandado. Cuando alguno, y ese cuando alguno, ¿qué me lleva a mí interpretar? Que cualquiera lo puede hacer. Más. Alguno. Es decir, que no hay una frecuencia, que pareciese que no fuera establecido como una costumbre, sino algo que nace realmente de una seriedad espiritual. Dice, cuando alguno. No dice, todo aquel que haga un juramento, hubiera podido decir la redacción, todo aquel que haga un juramento, pero no se lee así, dice, cuando alguno. O sea que, ¿cómo les suena a ustedes? Como ocasional. Exacto, como que no es frecuente, cuando alguno. ¿Sí? Como si estoy en la casa y digo, cuando alguno llegue tarde, entonces cuando alguno llegue tarde quiere decir que no va a ser la regla. ¿Sí, no? Yo decir cuando lleguen tarde, eso quiere decir que lo normal es que todos tiendan a llegar tarde. Dice cuando alguno hiciere voto al Eterno, primero que todo, ¿a quién? ¿Perdón? Hiciere voto. Seguro que dice al A Hashem.
¿Cuál es la diferencia? Pero es que es como por ¿Lo la determina? redacción, ¿no? Habría que mirar otra traducción ¿Cómo? española. ¿Lo determina? Sí, porque realmente no va a decir no va a decir a eterno, ¿no? O a Hashem, o a Yuhei Bajei. Continúo. Lo que yo quiero mirar es eso, que ustedes miren eso en su aplicación, miren, si ahí se utiliza la palabra Yuhei Bajei, o se utiliza Adonai, o se utiliza Elohim, o qué título se utiliza ahí. El Señor. Aquí dice el Señor. Sí, Está la nueva para internacional. evitar, bueno, listo, las traducciones lo hacen, algunas para evitar la palabra Yahvé o que va. ¿Qué números qué? Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Hashem, si está el nombre sagrado o no está el nombre sagrado. Yo Hei lo veo ahí. ¿Sí? Yo lo veo ahí. Bueno, ¿por qué no dice? ¿Cómo? También lo pone, cuando un hombre, Mira cómo lo ponen dice ella. cuando un hombre hace una promesa a Hashem. Cuando un hombre, Esa española lo Cuando pone. uno vea, no voto. Ujú. En la K2 dice ¿Cómo es? cuando un hombre hace un voto Sí, a pero Yahweh. mira la traducción, yo Hei Bajei, por la conjugación que no. Yo sé que en el local no importa, pero por la general siempre dice Jehová. O sea, Al Jehová. Señor. Así se lo. Y aquí no. Aquí le llaman Señor en esa española. ah, ¿Cómo la versión? A o al. No, A, ¿sí? Ah, Al Señor. Pero sí está el nombre del Eterno ahí. Sí. Bueno, y ese, Eso- y ese alguno no sería alguno, sería hombre. No sería hombre. ¿sea solo hombre o un hombre? Cuando un hombre Es un. Sí, en inglés también está así. Sí, un hombre. Mm. Es que alguno es como muy abierto. Pienso yo. Ah, pues cuando un hombre. Ujú. Bueno, y ahí no solamente lo está individualizando, bueno, un hombre. No está diciendo que el juramento se pueden hacer entre 2 o 3 hombres, que podría hacerlo. Yo podría ser una persona con el Señor, hacer un tipo de negocio y hacer un juramento entre los dos. Y poner el nombre del Eterno de por medio. Podría. Dice cuando un hombre. Cuando un hombre. Cuando el hombre hiciera votos. Sí, y es más, ese cuando creo que tampoco existe. ¿Cierto? Está cuando. No, dice un hombre, sí, un hombre, ¿cierto? Un hombre, formulare un voto ante Adonai. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice, perdón? Es que primero pone hombre, Taish, y luego va otra palabra que siga como en la posición de si fuera o cuando o algo así. Un hombre cuando, ese es el orden. Un hombre cuando formulare. Y la palabra es formular, la más acercada. ¿Sí es así? Tienen que cambiar las Biblias que tengan porque la verdadera reacción no es cuando un hombre, sino un hombre cuando formulare. Un hombre cuando formulare. La palabra formular, un hombre cuando formulare, esa palabra formulare. Sí, uno. Sí, un hombre. Aparece si en un otra hombre versión. en la Torah aparece así. Sí, un hombre, pero esa partícula sí, no sé si está. Yo lo tengo sola. En la King James está sí. Busca aquí. En la K2 dice cuando un hombre. Igual En que la- Torah dice si un hombre. Mientras tanto, mientras que me dicen si la palabra formulare está o si está la palabra hacer, que es diferente. Vamos a leer Vaikra 5.4, Levítico 5.4, mientras tanto, mientras que nos buscan eso. hacer prometer, ¿Cómo? hacer prometer, O sea, la palabra formular o hacer. es hacer promesa, hacer, dar. Bueno, ¿qué dice Vaikra 5, Levítico 5.4? 5-4. Sí, señor. Aquí sí dice, si un hombre hace un voto. El Rachi dice si un hombre. Dice, si un hombre hace un voto al Eterno o emite un juramento para imponer una prohibición sobre su persona. Pues no. yo lo que quiero sobre todo es que miren, es que el voto, el juramento, porque el hombre jura, esa palabra voto en ese texto creo que no está. O sea, solamente la palabra juramento. No, Es de Neder, Neder Neder voto. voto. No dice juramento. El de abajo dice voto de mujer, cuando la mujer. ¿Es la misma palabra?
Sí, aparece también Neder. Acá en la K2 dice, si alguien permite que se salga de su boca un juramento para hacer el mal o el bien, y él no recuerda que claramente habló este juramento, entonces no importa de qué se trataba, cuando conozca acerca de ello, él es culpable. Es que hay la palabra que le dan como juramento en el 2. Porque si aquí en la Torah es media, léelo, por favor. Cuando un hombre hace una promesa a Hashem o hace un juramento autoimponiéndose una Esa provisión. palabra juramento la dan como Hashabat. Hashabat, no es Shabbat, ¿no? Hisha. Shabbat, sí. Y ese Shabbat, que no es Shabbat, es juramento. O sea, en el 3 sí aparecen las dos. Never, promesa, y juramento, Shabbat. ¿En el 3 o en el 2? En el 3. ¿De dónde? En el 3. Es que acá está en el 3. Acá en el 4. Sí, es que aquí en la Reina, en la Valera está cuando alguno hiciere voto. Sí. Aquí están el 2, aquí en la M está la 3. ¿Cómo está en el 3? Sí. Cuando un hombre hace una promesa a Hashem o hace un juramento autoimponiéndose una Esa palabra promesa es voto. Y la segunda es juramento. Correcto. ¿Sí? Funciona así. Bueno. ¿Y el de la mujer cómo es? Neder. Promesa, juramento. Voto, Neder. Voto. Bueno, ella no hace juramentos. Bueno. Ahora vamos a sacar un poquitico el filtro a la cuestión. ¿Por qué? Porque esto lo hacen mucho en las iglesias cristianas. En la iglesia cristiana uno hace voto. Y hay, por ejemplo, en el catolicismo utilizan votos de Pobreza, Nazaret. votos De castidad. ¿sí o no? De celibato, todo eso. celibato, votos de restricciones. Ojo con esto. Lo que Akadosh Baruj Hu está estableciendo la puerta es que la persona puede hacer un voto, pero no tiene que ir en contravía de sus principios morales y éticos. Por ejemplo, lo que hacen los curas, ellos hicieron un voto de castidad. Eso la Torah no lo aprueba, no lo dice, no lo marca. O un voto de la persona que se lacera. Eso se llama ascetismo o cetismo. Ayúdenme. Porque se flagelan. Chao, Sí, ascetismo. Dice, a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Hashem ha mandado. Cuando alguno hiciere, dice, un hombre cuando hiciere voto al Eterno, o hiciere juramento, ligando su alma, Si un hombre hace un voto al Eterno o emite un juramento, él se utiliza un voto al Eterno. Yo creo que miremos algo, es que Al o a. como en las iglesias cristianas nos enseñaron de una forma a lo bestia, porque es la palabra, ¿cierto? A lo burro. Entonces, hagan un voto, vamos a hacer votos. ¿quién pasa al frente? Sí, vamos a hacer votos. Como si funcionara así, ¿no? Como si fuera un mail. O sea, como si... Usted sabe que todo eso funciona a lo que dé. La idea es que la gente dé el billetico allá, en lo que ellos llaman alfolí. Entonces, si un hombre, mire que está haciendo de las manadas, un hombre, no hablando de manadas, está hablando como específico, un hombre, cuando un hombre, no está hablando cuando el pueblo, cuando los hombres, con alguno de los hombres haga un juramento, no, cuando un hombre, es algo como aleatorio, hiciere voto a Hashem, hiciere juramento, dice, ley, Si un hombre sí, hace un voto al Eterno o Mm. emite un juramento para imponer una prohibición sobre su persona, no profanará su palabra. Conforme a todo lo que sale de su boca deberá hacer. bueno, él hace que es como una negación, o habla de una prohibición. La Torah ¿qué dice? Cuando un hombre hace una promesa a Hashem o hace un juramento autoimponiéndose una prohibición, no debe profanar su palabra, sino debe cumplir todo lo que ha dicho. Entonces,
Vuelvo y leo en esta Torá. Cuando un hombre, cuando formulare un voto ante Adonai o formulare juramento para atarse a sí mismo con prohibición, no habrá de profanar su palabra, como todo lo que sale de su boca habrá de hacer. O sea, el voto que hace el hombre, ¿cuál es el sentido? Vale, esa es la finalidad, pero la antesala, ¿cuál es? No retractarse. Sigue siendo la finalidad, el juramento, pero miren que está diciendo el texto, es cuando ¿qué? Una prohibición. Una prohibición. Claro. O sea, que es diferente a, ejemplo, yo te prometo que voy a ir a Uga, a quemar incienso a cualquiera de esos. Es lo que la gente hace, ¿sí o no? Miren lo que hace la gente. No, es que yo le tengo un voto al Señor de los Milagros. Sí, a Uga. Aunque Aquí no la dicen tanto como voto, dicen promesa. promesa. Aquí dice, bueno, No, que dice que la raíz también de sus promesas. eso es promesa. A pagar una promesa. Ah, Pagar pagar una una promesa, promesa, exacto. sí. Y la promesa es Al hacerte, divino niño, al 21. tengo que ir a, porque le prometí tal cosa, que si tal cosa, tal cosa. Entonces aquí está diciendo que la promesa se basa en una ¿qué? Restricción. Dice, vuelvo y reitero, con las Torás que hay, yo realmente no he mirado si existe el término que les acabo de decir. Si un hombre hace un voto al Restricción. Eterno o emite un juramento para imponer una prohibición, Eso, para imponer una prohibición. Yo no sé si está realmente ahí. Pero de lo que leí, no me di la tarea, no encontré. Porque la palabra obligación, a lo menos en la Reina Valera, no da para el RB60. O sea, para el Strong, si llega hasta allá, no llega allá. Ahí llega hasta la palabra obligación y la obligación es enganchar. No dice lo que estamos hablando, prohibirse. Aquí dice, si alguien hace una promesa al Señor y se impone con juramento una obligación, asimismo lo quebrantará, no quebrantará su palabra, sino que cumplirá aquello a lo que se comprometió. Sí, yo tengo aquí en la Torah que yo leo. Dice obviamente lo mismo. Tú tienes una Torah ahí. Dice, un hombre cuando formulare un voto ante Adonai o formulare juramento para atarse a sí mismo con prohibición. ¿se lo siente? Lo mismo dice el 4. El 4 en este texto dice, y una mujer cuando formulare un voto ante Adonai y se atare con prohibición en la casa de su padre, en sus... Ahí también dice con prohibición. Sí, acá dice, y si una mujer hace un voto al Eterno o impone una prohibición en casa de su padre, en su A no ser que tenga una partícula, que discúlpame, que no tenga el strong en algún adelante o atrás, que indique una negación y que el strong no la muestre. Aquí dice el 3. Si un hombre hace un voto a Adonai o se compromete a algo con juramento, no violará su palabra, cumplirá todo lo que ha salido de su boca. Y si una mujer hace un voto a Adonai o adquiere un compromiso en su juventud, cuando está en casa de su padre. Bueno, entonces veremos si El hebreo es exar y es obligación, sí. o votos de abstinencia, obligación obligatoria. La primera que fue el voto de abstinencia. En cuanto a la palabra, Obligar. Sería prohibición, ¿no? no, pues si eso sí es la obligación, sí. La obligación es el sentido de abstinencia. ¿Se tiene cómo tiene que ser el hebreo de obligación? ¿Azar? Exar. ¿Azar? ¿Estar o estar? Exar. ¿Qué versículo está? 32. 32. La verdad no, man. Isar. Exar. Uizar. Uizar. Bueno, entonces me baso entonces en las tres Torás, la de Rachi, la de Emet y la de Masuá. Que en las tres, sobre todo Masuá, siempre difiere en muchas cosas, pero en esta coincide. Que es cuando alguno hiciere voto al Eterno, hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará
Cuando alguno hiciere voto al Eterno, pero un momentico. Un hombre, cuando formulare un voto ante Adonai o formulare juramento para atarse a sí mismo con prohibición, dice esa Torá, ¿sí? Atarse con prohibición, no habrá de profanar su palabra, como todo lo que sale de su boca habrá de hacer. ¿Cuál es la polémica ahora? El debate es ¿de dónde sale la palabra prohibición? Porque esa Torá, Masúa dice prohibición, Torá Emet dice prohibición, Rachi dice prohibición. Creo que aunque no se encuentra en hebreo, para prohibición lo está haciendo a través de la palabra atar, no como diríamos desatar. Es que la que utiliza ahí para atar Sí, es la palabra azar, sí, que quiere decir raíz primera, uncir, enganchar, por analogía, fijar en cualquier sentido, unirse a la batalla, aprisionar, arrestar, atar, cárcel, cautivo, ceñir, comenzar, Vale, ligar, entiendo. obligar. Atar es cuando hago el juramento, yo quedo enganchado a esas palabras que dije. ¿Cierto? Eso sería lo más normal. ¿De dónde ellos? Comentario De a ellos. eso. Dice, pues acá hay varios comentarios sobre esa parte. Dice una que dice Conan, que es lo que toman acá, dice voto. En la palabra voto dice, se aplica el término el que dice sobre mí, pongo el Conan, pone acá. Dice, Conan es sinónimo de voto, neder, y dice, si una persona dice, sobre mí pongo el Conan de no comer o de no hacer tal cosa. Pero siempre no. Esa declaración es idéntica a decir, tal objeto o actividad queda prohibida para mí en calidad de neder, o sea, voto. Según la opinión en el Talmud, Conam es una corrupción de la palabra Korban, que significa ofrenda. Y se emplea esta palabra porque uno de los modos más usuales de hacer un voto es comparar el objeto que el voto prohíbe con una ofrenda, como diciendo, tal objeto o actividad queda prohibida para mí como si fuera una ofrenda. Bueno, pues echando cabeza me imagino que es según porque el voto nazareato es precisamente no, por ejemplo, el sidra, no consumirás sidra, ¿cierto? Es un no cortarás tu cabello, no. No contaminarás por muerto. No, todo es no. Entonces supongo yo que a la hora de hacer un voto no está diciendo es voy a, o yo se lo dedico, o yo voy a hacer tal cosa. Si tú tal cosa. Si no es una forma positiva, sino que me impongo algo negativo. Parece que suena así. ¿Entiendes? Como que digo la palabra abstenerse, no se encuentra por ningún lado. Como tal. Prohibición. Como prohibición. No parece. No aparece. Parece que el voto está ligado a la negación y no a la afirmación. O sea, no voy a comer, no voy a ayunar. A restringirse. A restringirse. ¿Sí? No como nos enseñaron en la iglesia cristiana. El voto lo tomamos en la iglesia cristiana como era. No, que yo le voy a dar a Dios 60.000 para que me devuelva el 100 por 1. Eso era el famoso voto, ¿sí o no? Y en la iglesia católica el voto es lo que estamos hablando ahorita. Tengo que ir a Oaxaca, tengo que ir a, no sé, al Señor de los Milagros para o cual vaina. Ahora, hacen unos votos ahora de abstención, que cuando son los votos de abstención, voy a decir algo, generalmente la idea es que la persona los haga en silencio. Por ejemplo, cuando una persona hace una abstención y que está ayunando, ¿sí? Entonces, si hace un escándalo sobre lo que está ayunando, su ayuno lo más seguro es que no sirve para nada. ¿Sí? Cuando una persona da una super ofrenda o una ofrenda, o como usted la quiera medir, ofrendita, ofrenda, que para mí las tres son ofrendas, ¿sí? Porque hay gente que dice, no, y me dieron una mega ofrenda, o me dieron una super ofrenda, para mí sigue siendo una ofrenda. El tamaño no se dispone, ¿sí? Cuando hace una ofrenda, que tu mano izquierda no sepa lo que dio la derecha. Cuando hace ese tipo de restricciones, por ejemplo, voy a dejar de comer algo, voy a ayunar, es que no se sepa. Porque miren lo que es, miren que aquí en sí, en el texto 3 que ustedes ven, no hay, ¿sabe qué no hay? ¿Qué ven que no hay?
que es raro que la Torá no lo enlace con algo. ¿Qué no hay en la escena? ¿Un qué? Un testigo. No hay un testigo. Excepto en la mujer, digamos para la mujer, pero en el hombre no. Sí, por eso lo toman de una forma aleatoria. Cuando un hombre, aleatorio, un hombre, no está diciendo que es del común, que eso sea una norma en nuestro pueblo, ir jurando porque sí. Además, algo que interesa, muy interesante, dice, un hombre cuando formularía un voto ante y utiliza el nombre sagrado. Nosotros sabemos que se utiliza en el pasaje el nombre sagrado y el tipo va a hacer un juramento posponiendo el nombre sagrado, es porque el tipo sabe y entiende qué es lo que está haciendo. Se supone. ¿Ah? Se supone. No, claro. Sí, claro. Sí. Pues es lo que estamos aprendiendo aquí. En la iglesia cristiana o en el cristianismo no se hace eso. Pues, a cualquier cosa, ¿sí me entiende? Entonces uno... O pactes, o pactos. Eso, o pactos. Mire cómo dice esta traducción, don Nelson. Bien. Si un hombre hace voto a Yahvé o mediante juramento se impone a sí mismo una obligación, no violará su palabra, deberá cumplir todo lo que haya prometido. ¿Cuál es eso? Auseo. AOCO. ¿Y qué significa o sea? Serafín de Auseo. Pues ese es el nombre del Señor. 1975. Sí, dice, un hombre cuando formulare un voto ante Adonai, formulare juramento para atarse a sí mismo con prohibición, no habrá de profanar su palabra, como todo lo que sale de su boca habrá de hacer. ¿Eso qué me hace a mí entender? Si el Eterno no colocó un testigo, porque en el caso de la mujer sí, ya vamos a ver una posibilidad de la mujer, porque si hay un testigo de por medio quitando ese voto. Pero el testigo, perdón, el testigo no podría ser Hachem, el nombre del Eterno. Dice, si lo dice ante, o a Hashem, a Yohei Baji, ¿no sería entre el hombre y Yohei Baji? O sea, tomar a Yohei Baji como testigo. No, porque si le están ¿Por qué no está aplicando eso a él? Pero no pasa a ser testigo también. De pronto si dijera la palabra, ante la palabra, y hiciera ante Jehová, sí colocaría, por decir algo, sí colocaría la palabra como un testigo. Pero aquí lo haces, ¿cómo decir? Face to face. O sea, es directo, vía directa. O sea, ¿sí? Y es una restricción, pareciese que fuese una restricción. Entonces, algo interesante es que no hay testigos. Entonces, ¿qué me lleva a hacer? Dice, no habrá de profanar su palabra, como todo lo que sale de su boca habrá de hacer. Como todo lo que sale de su boca habrá de hacer. ¿Qué significa la palabra profanar? Aquí está la reina, ya toca. No quebrantará, profanar, quebrantar. No profanará su palabra. Como todo lo que sale de su boca habrá de hacer. Vamos a leerlo otra vez. Un hombre cuando formulare un voto ante Adonai o formulare un juramento para atarse a sí mismo con prohibición, no habrá de profanar su palabra. Como todo lo que sale de su boca habrá de hacer. Entonces, no es normal que en nuestro pueblo ocurra eso. Sin embargo, cada dos lo establece por si a alguien se le ocurre eso. Y lo hace es para regularlo. ¿Sí? Para regularlo y no... acuérdate que nosotros somos un pueblo regulado. No comerás, no tocarás, no. ¿Cuántas veces? 365, no, ¿cierto? 248, sí. Parafraseando. Entonces, dice, lo que salga de su boca, eso que tendrá que hacerlo. Y algo que me parece interesante es que en el texto coloca el nombre sagrado, Yud-Hei Vah-Hei, o sea que es una persona que entiende mucho, que sabe lo del nombre sagrado y sabe cuándo usarlo. ¿Sí? Yeshua, que tú sí seas así, que tú no seas no, porque vamos a terminar en eso. Pasemos al segundo texto. Más la mujer, vamos a leerlo aquí. Mateo 5:35. ¿Por qué no explica el del hombre como si detalla bastante de la mujer? Discúlpame. O sea, en el de la mujer vemos que pone como ciertos ejemplos, ¿no? Ciertos momentos. Pero en el del hombre solamente pone uno o dos versículos. O sea, en el del hombre no explica como el mandamiento. Eso veo yo. En el de la mujer sí veo que lo detalla un poco más.
Pero tampoco está también detallado de la mujer, porque no especifica en qué edades más o menos. Pero sí pone ciertas circunstancias. Que Pues si está el que- esposo. si está el padre, No, pero vamos a ver, porque entonces quiere decir que hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Curso de hombre, curso de mujeres. Si le pone la restricción a la mujer es por algo. No es porque sea menos ni más. No es porque sea menos mujer o más que el hombre o menos que el hombre, más que la mujer, es que somos diferentes. Vamos a ver la restricción de la mujer y por qué la restricción de la mujer. Bueno, al hombre, ¿cierto? Al hombre le dice, lo que tú digas, eso se hará, eso será. Y eso es parte de la evolución del carácter del hombre. A nosotros hoy, en esta sociedad moderna, 2018, no nos enseñaron eso, ¿cierto? Para nosotros hoy, en la época de nuestros abuelos, si ustedes escuchan, es que nosotros no firmábamos documentos. ¿Qué es lo que valía? Palabra. Un poquito más duro para que escuchen. La palabra. Eso era lo que valía, la palabra. Entonces a uno le doy mi palabra que voy. Y eso era, para los negocios, eso era claro, concreto y conciso. Además, porque en un campo, la cuestión de los documentos, notarías, abogados, y eso es algo terciario. Este dice, esta cerca es hasta aquí y esta cerca que es hasta ahí. Se mataban por esa cerca. Palabra. Que era palabra. ¿Sí o no? O sea, había un carácter en la persona en el sentido de responsabilidad. Hoy nos enseñaron muchos adjetivos. Más o menos, por ahí llego. ¿A qué hora va a llegar? No, yo por ahí llego a tal hora. ¿Sí? ¿Cómo le ha ido? Sí, hay cuando Más o no, menos. pero- ¿Sí? ¿Qué otros calificativos usan para nosotros, para otros hombres? Ya voy. ¿Cómo? Otro. Pongámoslo a las 3 para llegar a las 4. Sí, llevan a las 3 para llegar a las 4. Entonces, ¿qué ha ocurrido en la palabra del hombre? Hombre, estamos hablando del hombre, exclusivamente del hombre hoy en día, del hombre. ¿Y por qué creen que se ha fracturado tanto eso? Vulnerado. Anteriormente un poco como más radicales, ¿no? O sea, como más fuerte con... Y quiere devolvernos a los hombres mediante el paso es que no seamos vulnerables a eso, ¿sí? Que es difícil y re complicado, más hoy, miren que no es de cultura, porque mi papá sigue siendo colombiano como yo, pero a mí yo aprendí otra cosa en mi contexto cultural, es a quedar mal, a llegar tarde, a mirar si llego, mirar si no llego, en fin, ¿sí? Bueno, la naturaleza nos está moldeando, ¿sí? Nos está metiendo en lo que dice, ¿sí? Si usted jura y se enlaza, cumpla lo que dijo. Y más con el creador. Y poniendo el nombre del creador de por medio, o sea, esta vaina es seria. Para nosotros, pues como el nombre del creador, o el sentido del nombre del creador, o la mística, o la espiritualidad del nombre del creador está muy tapado todavía, pues uno decimos, pues sí, pues no lo hagamos delante de Yuhei Baña, hagámoslo en el nombre de Dios. O para que suene más suave, Entonces dice, cuando alguno hiciere voto, volvemos al paso 3. Entonces el Eterno quiere devolvernos el carácter a los hombres, que seamos firmes a la hora de hablar, ¿cierto? Dice, un hombre, cuando formulare un voto, ahí no dice la palabra promesa. Y una mujer, cuando formulare un voto ante Elohim, y se atare con provisión en la casa de su padre en sus mocedades, dice aquí. Adolescencia, En su dice acá. juventud. Sí, dice. Y una mujer cuando formulare un voto ante Adonai y se atare con provisión en la casa de su padre, está hablando, ya lo empieza a condicionar. Primero que todo, ¿dónde hace el voto? En la casa de En la casa de su padre, por el momento. En su juventud, o sea que está bajo el amparo del papá, porque es una mujer joven, Eso es muy ¿cierto? fuerte. Exacto. Depende aún, que es lo que nosotros llamamos adolescente, o sea que adolece. Y se sabe que el adolescente o el joven, raro, diferente al hombre, ¿no? Que al hombre le está extinguiendo una cosa que tiene la mujer, que la mujer es mucho más que. Y eso no es que sea bueno o malo, simplemente hay que usarlo bien. Habla más, uno, ¿qué más? Pero repito, eso no se trata de bueno o malo, habla más, eso es normal. Emocional se puede decir. O más ¿Cómo? Emocional. Es. Entonces, dice que con una mujer joven hace un voto, porque la mujer es generalmente ¿qué? Emocional. Entonces se deja llevar también por sus, obviamente, emociones, ¿no? Y uno sabe, por ejemplo, que en un diálogo
Un hombre es generalmente puntual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando uno establece un diálogo con una mujer, en un taxi, bueno, bueno, sí, no, es que estaba en una cita médica. Sí, eso que le están examinando. Entonces empiezan. En el año 1985, siendo las 4 de la tarde, iba pasando por una calle. Entonces un hombre le dice a uno, no, tengo cáncer en el hígado. Entonces la mujer hace un poquitico más extensa la situación, hasta que llega a cáncer de hígado. Pero no todas. No, es algo así. Tanto que Satán utiliza a Eva, vuelvo y digo, no es que sea malo, al diálogo. Porque por norma la mujer habla mucho más que nosotros, eso es así. Una mujer, cuando formulare un voto ante Adonai y se atare con prohibición, no utiliza el nombre sagrado, ¿no? En la casa de su padre, en su juventud, si cuando escuchare su padre su voto, además es una obligación, ¿no? Es decir, si cuando escuchare su padre su voto y su prohibición con la cual se ha atado a sí misma, y guardar el silencio ante ella su padre, quedarán firmes todos sus votos y toda prohibición. Y si el padre no escucha, ¿qué ocurre? Tiene que cumplir. Tiene que cumplir. Es decir, yo escucho lo que promete. ¿Qué me está enseñando también el Kadosh Baruj Hu en esto? Que no hable. No, Que no le canta carreta. Dígalo, hermano, que no le canta carreta. A uno de padre está pendiente de las hijas, ¿no? A lo que A dicen, lo a que lo que prometen, prometen. ¿no? Dice ante el Eterno, y ¿no? uno, Lo que se restringe. y uno de mujeres también estar pendiente de lo que sale de la boca que va a prometer, ¿no? Estar como más, ¿cómo se diría? Pendiente. Consciente de lo que de la promete. jugada. Bueno, pero dice que Esa entonces, es la razón. para eso está el papá, ¿cierto? El padre. ¿Qué pasa si está la mamá? ¿Y qué pasa si no tiene papá? ¿Y qué pasa si no tiene papá? Ahí para la consecuencia, no, te sigue cumpliendo, cumple lo que dice. Lo que me da a mí la excepción es que si yo escucho, yo estoy en la obligación de decirle, no, tranquila, todo bien, o todo mal. O sea, como no hacer una especie de filtración de la información. Llegar a decir a la persona, eso no se hace, o eso no se debe hacer. Eso también quiere decir en un trasfondo que nosotros como padres, ¿qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? Al hijo qué y a la mujer qué. Al hijo qué y a la mujer qué. Seriedad y silencio. Pues eso es básicamente lo que se ha hecho hoy ahora. Al hombre que hay que enseñarle entonces seriedad, ¿sí o no? A nuestro hijo hombre. Que hay que enseñarle eso, precisamente lo que estamos hablando. Que su sí va a ser sí, sí o no. Porque si su padre está y su hijo emite, ¿qué ocurriría? Ahí está. ¿Cómo es? Por ejemplo, si yo tengo un hijo menor de edad, sí, que también está bajo el amparo y hace un voto. Eso, pero me da una antesala, que yo como doctor y ustedes saben Torah, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Ojo al hombre, ojo usted con lo que dice, ¿cierto? Ojo usted con lo que promete. Y a la mujer, antes de hablar, piense. Sobre todo con cosas del Creador, ¿no? Todo con cosas del Creador. Porque, por norma, eso es norma, la mujer habla un poco más que el hombre. Eso que quiere decir que el hombre necesita afianzar su carácter. Y lo afianza a través del sí y el no. ¿Sí? Mira usted que uno limite sus conversaciones al sí y el no. Son tenaces. Porque a usted lo van a llamar tajante, ordinario, vulgar, ¿cómo le llaman eso? No es que frío, grosero, secante, sí, antichévere. Entonces, sigamos leyendo. Otra. Dice, si cuando escuchare su padre su voto y su provisión con la cual se ha atado a sí misma, y guardare silencio ante ella su padre, quedarán firmes todos sus votos y toda provisión con la cual se ha atado a sí misma quedará firme. Empero si la impidiere a ella su padre en el día de escuchar él todos sus votos y sus prohibiciones, los que ha contraído sobre sí misma no quedarán firmes. Cuando el padre impide eso. Y Adonai la perdonará, ya que la ha impedido su padre a ella. No, si el padre no impide nada cumpliendo el voto y ella no lo cumple, ahí también le traerá al padre
Eso tiene que dar cuenta al Eterno porque ¿Qué cree? Sí, buena la pregunta de Andrés. ¿Qué pasa si yo tengo una hija, ¿cierto? le escuche y Venga, entonces Aleja hace un voto, yo soy su papá de Aleja. Y yo no, lo que ella hizo fue presuroso, ¿sí? Y yo no se lo prohibí. ¿Qué ocurre? Al final lo que dicen, ¿no? es culpable. Si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado a su alma firme será. O sea, Le toca seguir, poniendo pero lo no. que son de la mujer viuda, dice que si el hombre lo escuchó y no lo vedó, pues quedó firme ya. Pero no hay ninguna responsabilidad sobre el esposo. No, porque no fue el que prometió. Exacto. Entonces, ¿habrá una responsabilidad sobre el padre? No, No, lo que me está poniendo una obligación a mí como padre, mejor, me está enseñando. Sí, no, pero... Pero como tal es un Pero no mandamiento para el parece padre, que el pecado ya, será pues, sobre como- Sí, mira. Más si los anulare después de haberlos oído, entonces os llevará el pecado de ella. Yo vi un comentario ese versículo porque yo hablé de eso con los niños y decía que era, por ejemplo, si el papá escuchaba hoy, digamos que mi hija se comprometió con algo y mañana no cumplió, entonces yo digo, no, ya no lo su voto. ¿Cómo? Ya no puede. O sea, no, es que hay un pre Eso para lo está diciendo anularlo. prácticamente. Hay un pre para anularlo, un tiempo, un momento. Eso, un ¿En tiempo. qué momento lo anulo yo? Si eso no se anula en el momento que es, yo cargo con eso. ¿Si es así o no es así? Véalo, verá. Dice, más si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Eso dice si los anulare y si no los anula. Ahí tocará mirar 1000 cosas. Vuelve y léelo, verá. Wendy. Dice. Dice, más si los anulare No, después... lee correcto para que no perdamos la secuencia del texto. Digo el 13, el 13. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirma o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Es que ahí está la forma. Si tú lees el 14, por ejemplo, pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos. ¿Sí o no? Callare. Se vuelve prácticamente un testigo. Sí, sí, callare. Él escuchó, pero él cayó. No dice si el voto es bueno, regular o malo. Simplemente él cayó. Cayó en el sentido de silencio. Sí, él cayó. Dice. Sí, pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella los confirmó, por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella, el marido, ¿cierto? Estas son las órdenes. ¿Esa es lo que tú me decías al 15? Discúlpame. Sí, O me decías un texto antes también. el 15. Bien. Está hablando del marido, Ya después. pero está hablando del marido. Don Nelson, ¿hasta qué edad, digamos, yo como Es que padre digo que hago puedo- alusión al marido, no al papá. No, pero si mi hija no tiene marido. Sí, pero no está haciendo la alusión para que funcione para el papá también. No, que hasta qué edad puede usted anularle como papá los votos a su hija, si no se ha casado Si ella. está bajo mi cargo. Es una soltera Sí, de 20. 30, 40 años. ¿qué sé? Sí, que Pues puede hasta ser. que Es vaya. una soltera de Lo 30 puede hacer. años, A los 40 años lo puede hacer. Es que, Bueno, y hay otra en el caso de Nayuris, ¿qué pasa? que no tiene papá, pero tiene la mamá. Hay que, si Nayuris hace su voto, ¿la mamá los puede anular? Pues la Torah no dice que la mamá ¿Y tiene si tengo autoridad. padrastro? Sí, un rachísimo. ¿Tú un rachi sí? La mamá podría anularlo. Pero la Torah no habla de eso. Que la mujer, la viuda, La viuda, sí, pero no dice huérfana. La viuda y la repudiada. Leámoslo todo. Dice, mas la mujer cuando hiciere voto a Hashem y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud. Sí. Si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Hashem la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será.
Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, ¿Qué es esto? en el 8. Entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Hashem la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. ¿Todo voto de qué? Viuda. Todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Hashem la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Hashem mandó a Moshe entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. El 14, otra traducción para la mano. Vamos por. Aquí en la mente dice así: toda promesa o toda prohibición que se imponga y que implique en sufrimiento para ella, su esposo las puede confirmar o bien su esposo las puede anular. Dice acá, cualquier voto y cualquier juramento prohibitivo para causar aflicción personal, su marido lo confirmará o su marido lo revocará. El 15. Y si su marido calla con respecto a ella de día a día, entonces habrá confirmado todos sus votos, o cualquiera de sus prohibiciones que pesen, Ahí da el espacio, ¿no? sobre ella. Pero en el caso de la Torah da el espacio. En el 15 no coloca el tiempo. Lee el 15 en la Torah. Ahora si su esposo guarda silencio durante todo el día, confirma las promesas. Esa es, ¿no? Todo el día. Si tú miras la Reina Valera, no tiene el espacio de tiempo. No dice callaré, pero. O sea, la chica habló. Soy el esposo, escuché. La Reina Valera parece que si yo lo anulo, que si yo me callo, ¿cierto? Ya, frito. Pero en la Torah me da un tiempo. Esa negativa o afirmativa del voto de la mujer tiene que ser público, o sea, que yo diga no estoy de acuerdo, o lanzó el voto y yo dije yo puedo decir dentro de mí no, ese voto no va, o tiene que ser algo público, notorio. No, ya habla solamente del esposo y la esposa. Por eso, público me refiero es que ella se tiene que ¿Que ella enterar. escuche? O sea, ella se tiene que enterar que yo lo negué. Yo diría que más, yo lo rompí. sí, que ella comprenda y entienda que yo no estoy de acuerdo, porque eso puede ser mudo. O sea, uno la tiene que llamar y decirle delante de ella que anula el voto. Exacto. Y explicarle por qué lo anula. No más seguro se sepa Ya. por qué. Si usted lo anula, ¿sabe por qué? Porque si está en una anulación que es incierta. Dice algo del sufrimiento, dice la Torah anexa a eso, ¿no? Como dice Jesús, no, algo del sufrimiento. ¿Dónde está la Torah? Bueno, el 13. Dice, pero si su marido claramente los provoca en el día que lo oyó, todo lo que haya salido de sus labios con respecto a sus votos o a la prohibición sobre su persona, no se mantendrá, su marido los ha revocado y el Eterno la disculpará. Cualquier voto y cualquier juramento prohibitivo para causar aflicción personal, su marido lo confirmará o su marido lo revocará. Y si su marido calla con respecto a ella de día a día, Vale. Antes ¿cómo dice la Torah? Toda persona o toda prohibición que se imponga y que implique sufrimiento para ella, su esposo las puede confirmar. Esa es otra. Que está haciendo que el voto implique ¿qué cosa? Sufrimiento. Dice, todo voto, tu juramento obligándose a afligir el alma. Es que aquí suena como si fuera algo espiritual. Ahí habla que como si fuera algo físico.
Lee el 13, por favor, despacio. Toda promesa Ah. o toda prohibición Mm. que se imponga y que implique sufrimiento para ella, Exacto. su esposo las puede confirmar o bien su esposo las puede Tampoco está anular. diciendo que cualquier tipo, o sea, que ella va a dar un voto, pero está haciendo acentuando es cuando ella haga un tipo, creo yo, de ascetismo. ¿Sí? Donde, no sé, entra en un ayuno severo, donde dice, voy a dejar de comer pan 8 o 10 días, me abstengo de la carne porque sí o porque ya. ¿Cierto? Entonces, está diciendo, este tipo de voto, el esposo puede llegar a decir que no. ¿Cierto? El que produzca ¿qué? Aflicción tipo físico. Así lo trata de la Torah Emet. La Reina Valera lo habla como, como si fuera en un solo aspecto espiritual. Vuelve a leer lo chévere que está. Toda promesa o toda prohibición que se imponga y que implique sufrimiento Que para ella, implique sufrimiento para ella. ¿Qué cosa? su esposo las puede confirmar o bien su esposo las puede anular. Exacto. Interesante, ¿sí no? La del sufrimiento. Sí. Ahora, Sí. si su esposo guarda silencio durante todo el día, confirma todas las promesas o todas las prohibiciones que ella haya Ahí le asumido. pone el tiempo que yo le Da digo. como un límite, un día. Un día. Bueno, cambia No, el día. hasta que se acabe el día. Todavía Día cambia. en día lo pone acá. No, que una cosa es una cosa es- No, en la Reina Valera coloca día a día que uno perdido. Sí, pues, día en día. Sí. Día a día, en cambio en la Torah, aquí que dice la Torah. Día. Acá dice de día a día. El contexto. para Dice, no y si su marido calla con respecto a ella de día a día. Eso, de día a día. también, De día a día, dice. Mira el acá. comentario que dice día a día. De día a día dice, este fue enunciado para que no digas que el marido tiene derecho a revocar el voto a partir del momento, en el día que ella lo hizo hasta el mismo momento del día siguiente. Por ello, O sea, tenés porque él 24 lo coloca horas. 24 horas. Ese es el comentario de Rashi. Sí. dice, por ello aquí se declara de día a día, para enseñarte que solamente podrás revocarlo hasta el anochecer. O sea, en la mañana. Vuelve a leerlo. Dice, esto fue enunciado para que no digas que el marido tiene el derecho de revocar el voto a partir del momento en el día que ella lo hizo hasta el mismo momento del día siguiente. Por ello aquí se declara de día a día, para enseñarte que solamente podrás revocarlo hasta el anochecer. Bueno, pues me imagino que él abre porque hay una puerta que se cerrada ahí. Por ejemplo, si yo escucho a la chica, no, pongámosle, ¿sabes cómo es esto, no? Si la chica, digamos que el día se acaba a las 5:40, ¿sí o no? Y la chica hizo el juramento a las 5:39, yo no alcanzo a anularlo. Pues él lo Entonces, pone. exacto, entonces Rashi opta eso, ¿me entiendes? Rashi opta en que es al otro día tienes 24 horas, porque de pronto estuvo muy sobre el tiempo, pero sería una vaina brutal, pues. O sea, estamos hablando de algo, ¿sabes que es extremo, no? Lo que nosotros hablamos aquí son extremos. Pero puede pasar. Hizo el juramento a las 5:39, usted no alcanzó a anularlo, de acuerdo a lo que dice Torah Emet. La Torah Emet sí dice que en la misma tarde, ¿sí o no? Durante todo el día. Durante todo el día. Pero ahí no se especifica en qué momento empieza el voto. O sea, en que lo hizo, pero no se especifica a partir qué de hora eso? qué día coge. Sí. Pues ahí, no, ese sí Aquí dice me todo el parece día. que dice, y que escuchó al respecto. Pero así como lo pone Dime. esta, Que entre paréntesis está en que escuchó al respecto. En que escuchó Al respecto. al respecto, se la toma para el mismo día. Y Rashi, pues me imagino, yo digo, entra al punto en De día en día es. que un segundo para acabarse el día, entonces no tengo tiempo para anularlo. Entonces digo, no, sé que demora 24 horas. Pero ¿cuál sería, y para nosotros qué sería lo más lógico? ¿Qué ocurriría? O sea, ¿qué sería lo más optable? Darle un día, ¿no? sí, yo estoy con Rachi. Yo estoy con Darle el tiempo. Darle- Un día, Sí, pero es que uno porque no si sabe. lo a 5:30, Día a día. Pase lo que pase. Pase lo que pase. no, porque no siempre se puede, no siempre el padre de buena hablar, se ve que puede con eso. Sí, que les Sí, des porque si permiso. usted puede sentar a hablar con la hija y preguntarle, venga, ¿por qué el voto? Porque si de pronto dijo, es que yo quiero hacer el ayuno de esto por 7 días y yo se va a restringir de alimento, Eso le entonces, dice pero ¿y ya. por qué?
Sí, por ejemplo, aquí hay un comentario que dice también que es de 24 horas. Por ahí me dice que es día a día, ¿no? Del mismo día. Pero sí, sea como lo hable, que tenga yo el tiempo y el espacio para las 24 horas, ¿no? Para pensar qué tan óptimo es dejarlo o anularlo. ¿Cómo? Para pensar qué tan óptimo sería anularlo o dejarlo. Como dejarlo. Porque también puede, si colocan unos para los votos, porque también traen algo Sí, positivo. porque por ejemplo el esposo de la mamá de Shemuel cuando hizo el voto, ella hace el voto así, y si él lo escucha dice, no pues ella va a sufrir porque se va a desprender de su hijo rápido y lo va a consagrar allá, que el esposo le puede ver como malo, ¿no? Ahora, me podría decir, tiene lógica hacerlo 24 horas. Porque después dice que si el tipo se echa para atrás, lleva el pecado. Ya, Me imagino porque tuvo el tiempo suficiente para digerirlo. Sí, como que no tuvo, o sea, cuando tuvo el tiempo para... Como que no tomó en cuenta eso. Como que la tomó a la ligera, ¿cierto? Cuando tuvo el tiempo para cancelarlo, no lo hizo. No, Entonces no. después vio que la hija no cumplió y quiso cancelarlo y ya no puede hacer nada. Y él tuvo la libre potestad de decirle, mire, eso no se promete, por aquí soy cierta razón. Sí. Ya el otro día, pasaba las 24 horas, estamos suponiendo, sabe que sí, la embarramos. Ahí que yo llevo el bulto, porque supone que yo he analizado esa información. Estamos hablando de la mujer, el caso está hablando del marido, ¿no? Del marido, pero si papá no es marido, es el marido. Estamos el 15 de verano. Más, si los anulare, después de haberlos oído, entonces, ¿qué cosa? Él llevará el pecado de ella. Como lo redacta la Reina Valera, dice como inmediato, ¿sí me entiende? O sea, como algo que ella dijo amén, y nosotros dijimos eso no se hace. No. Pues así lo redacta la Reina Valera, queda muy mal redactada. Parece que Sí. fuera así, como que lo escuché y ya, lo anuló. Sí, listo. Como está por remacho. Bueno, terminamos ahí, sí. Hay una vaina que se llama, ese titulito que hay en el 31, que nunca me llamó la atención. Venganza de Israel. No. Ay, gracias a Dios. ¿Cómo? Venganza Venganza de de Israel Dios. contra Medián. La venganza de Dios, ¿no? Y eso sí, tiene de largo como de ancho. Por lo que hay es una masacre. Y entonces los comentaristas le han querido sacar el volumen a ese pasaje. O sea, han dicho que no hay explicación, que después de que hemos vivido el holocausto, la Shoah, ¿cómo es que nosotros vamos a decir que se haga eso contra una nación? ¿Cómo vamos a utilizar el nombre de Dios como las cruzadas que se usaron el nombre de Dios para matar gente? Lo que yo respeto a ellos, ¿cierto? A todos los comentaristas, digo es que aquí en nuestro pueblo no usa el nombre de Dios, aquí Dios fue el que mandó. ¿Sí me entienden? Entonces ellos le quieren sacar como ese... Si usted mira la mayoría de los comentarios que hay por ahí sueltos, y la mayoría de hasta de las predicaciones, escuché como unas 3 predicaciones sobre este punto, y hablan lo mismo. Digo, no, es que no es bueno en el nombre de Dios ir matando y hacer esa masacre. Pero yo siempre dije, es que no se está usando el nombre de Dios. Dios dio la orden. Él dio la orden. Decirle a él no, sería decirle yo soy más que usted, o yo soy mucho más humano que usted. Es que Dios es un asesino. Así me Ah, dijeron. sí, esa es una. A mí me En dijeron. una es que Dios es un asesino. Él es juez, ¿no? Y él determina sus juicios. Y está utilizando al pueblo de Israel para hacer un juicio. Para hacer un juicio. Está determinando un juicio sobre esa zona. Lo cual, decir lo contrario quiere decir que yo soy mucho más, tengo un corazón más grande que él. Y eso es un... Cada vez más que Dios. Él sabrá su trasfondo que de pronto en el momento no podría con unas palabras textuales y decirle, no, pero es que mire, mandó matar niños. Sí, en un tsunami ahorita, ¿cuántos se murieron? 400 algo. Y él no mandó a nadie, No. mandó el agua. ¿Sí o no? ¿Se murieron o no se murieron esos muchachos? Pero Sí, pero ¿Se murieron? dime, Más bien yo decía, ¿qué le estaba enseñando a Israel? ¿Qué nos estaba enseñando a nuestro pueblo mejor? Porque lo hubiera podido hacer, él hubiera podido abrir la tierra y tragárselos a todos, como Corán, ¿sí o no? ¿Cuál es el lío? Y nos evitamos la masacre, como dicen los grandes judíos, los rabinos que dicen, no, es que es una masacre. No hay que ver a Dios en ese sentido, sino que no hay explicación y tal, y bueno, no sé qué, no, sí hay explicación. Explicación que es el carácter del creador. En el tsunami tuvo que haber muerto niños, doloroso, me imagino. Gente embarazada también. ¿Mandó él a alguien? No.
Entonces yo voy a poner mi boca contra los cielos y decirle, no, yo soy más justo que usted, yo no, en tu lugar yo no haría eso, yo en tu lugar haría otras cosas, ¿cierto? Entonces la gente empieza a decir, no, Dios es justo. Dice, iba a tocar un solo textico, y es, el 1 y el 2 en la Torah. ¿Qué dice el 1 y el 2 ahí, Torah de Mes? Hashem le habló a Moshe diciendo, Sí. toma revancha por los israelitas contra los midianitas y luego te unirás con los tuyos. Bueno, ¿qué dice la otra Torah? Bueno, entonces el Eterno habla a Moshe para decir, cobra venganza por los hijos de Israel de los Midianim, después serás recogido a tu gente. Un momentito. Dice, habló Adonai a Moshe diciendo, vindica la causa de los hijos de Israel, de los madianitas, después te reunirás con tus gentes. ¿Perdón? Dice, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. ¿Cómo dice la Torah nuevamente? Perdón. Hashem le habló a Moshe diciendo, toma revancha por los israelitas contra los midianitas y luego te unirás con los tuyos. ¿Qué quiere decir la última parte? Te unirás con los tuyos. Ese recogido a tu gente. Irás a reunirte con tu ¿Qué? parentela. ¿Sabes que no hablan de curioso en eso? Sí, pero que hay de curioso rápidamente. Esa parte que le Esa dice, parte de que recogido reúnete a a tu tu gente. pueblo. Sí, Está como fuera de contexto y no. te reunirás con los tuyos. Yo diría más bien te reunirás con los tuyos. A mí algo que me da la atención. Pero recogido. Sí, dice sí. Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Hashem habló a Moshe diciendo, bueno, creo que hay una ahí. Acá dice, el Eterno habla a Moshe para decir, cobra venganza por los hijos de Israel de los Midianim, después serás recogido a tu gente. Después serás recogido a Tu gente. a tu pueblo. Yo creo que habla de la muerte de Moshe, creo. Esto también está Y algo que me llama la atención es que uno viene leyendo el esposo y el voto y la vaina, y el voto anular, no, entonces no. Y Hashem dice aquí, será reunido. Desde ese entonces le dijo, será reunido. Él no le dice, vas a pasar al otro lado. Hace esto y morirás. O sea, hace esto y chao. Eso es todo. Pero me preguntan esa parte es por qué Moshe no sale con ellos a la guerra. Si le dice, ve y hace venganza. Bueno, no le dice no ve, ¿no? Sino haz. Hámelos. Sí, haz. Dice ahí, ¿no? Moisés los envió a la guerra. Ujú. No fue. El hombre no. Porque el texto no dice cómo ve, sino cómo empieza el 2. Toma revancha, ya con esto. Cobra venganza, dice acá. Y él da las Tome órdenes. venganza. Dice hasta el número de las tribus. 1000. 1000 de cada tribu. Las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la Sí, guerra. pero esa ordenanza es la que da Moshe. La iglesia cada uno saquen de a 1000 porque él no fue con ellos, porque mandó a Fines. A fines, sí. Puede ser por la vejez, ¿no? ¿Cierto? No sé. No, y no era un mandato como que él guerriera, ¿no? Acuérdate que desde un principio nuestro pueblo guerrea y él hace la guerra prácticamente con un bastón en la mano. Bueno, yo creo que dejemos ahí.